al en vivo, entonces nada más pues les pediría un poco de pues silenciar nuestros micrófonos. Estamos ya pues por iniciar, nos encontramos en vivo transmitiendo en Teotihuacán en Casa, espacio de divulgación en Facebook. Y bueno, pues contamos con la presencia de la doctora Anabel Villalonga Gordaliza de la Universidad de Barcelona, a quien le agradecemos el que esté acompañándonos en esta sesión. Pues hoy, 17 de octubre del 2024, son las 11 de la mañana en México, 7 de la tarde en Barcelona, y pues reiterar la bienvenida a Teotihuacán en Casa. Pues hoy, como ustedes lo pudieron ver durante los días previos a esta sesión en el cartel en el que estuvimos difundiendo la presentación de la doctora Anabel, Cuerpos de Piedra en la Ciudad de los Dioses, aproximaciones al estudio de la escultura antropomorfa de Teotihuacán, es el título que lleva esta presentación. Y pues reiterar el agradecimiento, doctora, por pues aceptar la invitación a este espacio de divulgación, cerrando el año 2024, un año pues muy movido en el que hemos tenido una serie de invitadas e invitados que han venido a compartir sus investigaciones sobre Teotihuacán, pues ya 6 años con este espacio de divulgación que se ha ido fortaleciendo, pues justo gracias a la participación de los especialistas, de las especialistas que brindan unos minutos de su tiempo, que están con toda la disposición de compartir al público diverso que sigue esta comunidad de aprendizaje, Teotihuacán en Casa. Entonces, pues creo que este espacio no sería posible sin la participación de quienes directamente están llevando a cabo las investigaciones en Teotihuacán y en algunos otros sitios que también hemos tenido la oportunidad de incorporar a este espacio. No olvidar el ciclo de conferencias que se tuvo hace un año, en donde pues también contamos con la participación de 9 investigadoras, investigadores que pues compartieron su trabajo, ¿no? Entonces hoy pues contamos con la doctora Anabel Villalonga Gordaliza. Me voy a permitir unos minutos para leer su semblanza, una breve semblanza que ella nos compartió, porque seguramente pues ya su trayectoria es bastante extensa, tiene pues años llevando a cabo trabajo de investigación. Entonces leeré una semblanza, un resumen de su trabajo. Ella es doctora en Historia del Arte y profesora lectora del Departamento de Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde el 2024 participa en los proyectos de investigación y excavación arqueológica en Teotihuacán, desarrollando labores de catalogación de materiales arqueológicos hasta octubre del 2005 y como asesora de investigación principal del proyecto arqueológico La Ventilla 2007. En 2015 se doctoró con la tesis Cuerpos de Piedra en la Ciudad de los Dioses, la litoescultura antropomorfa en Teotihuacán, dirigido por las doctoras Victoria Solanilla y Natalia Moragas. En la actualidad forma parte del equipo del proyecto Living in the Ruins of the City of Teotihuacán, Funding Program Los Cities, dirigido por la doctora Natalia Moragas de Fundación Gerda Henkel Foundation. Actualmente colabora como asesora de investigación en un proyecto internacional con las doctoras Juliette Testar, investigadora del CNRS de París, y Claudia Alvarado, Universidad de Copenhague, acerca de la presencia de esculturas y figurillas teotihuacanoides en este sitio arqueológico para indagar a partir de aspectos estilísticos y o morfológicos el origen o procedencia de las mismas. Asimismo, ha sido recientemente investigadora invitada en el proyecto arqueológico, proyecto de clasificación, investigación y catálogo de los acervos de Teotihuacán, dirigido y coordinado por la investigadora Claudia María López Pérez de Lina, aquí en Teotihuacán. Entonces, pues, sin más, vamos a dar paso a la presentación de la doctora Anabel. Comentar pues que al final de su presentación abriremos la ronda de comentarios y preguntas para el público que nos está acompañando aquí en Zoom y también quienes nos acompañan en la transmisión por Facebook. Entonces, pues doctora, bienvenida y pues le cedemos los micrófonos. Muchas gracias, especialmente a ti, Alonso, por el ofrecimiento, ¿no?, que me hiciste este pasado mes de julio cuando coincidimos, ¿no?, en la zona arqueológica, con esta idea, ¿no?, de estar como en casa, ¿no?, como en familia y poder hacer, bueno, una presentación del trabajo que llevo desarrollando en estos años, especialmente desde el 2015, que es cuando, ¿no?, terminé la tesis doctoral, y en adelante hasta hoy en día que me dedico. De hecho, mi contacto en Teotihuacán creo recordar que fue la primera vez con el proyecto Excava 2006, un proyecto que financiaron, ¿no?, y que me permitió pues pisar esta ciudad de los dioses, que en definitiva creo que me atrapó
y bueno, y me ha colocado otra vez, ¿no? Año casi tras año, excepto un periodo que no, por cuestiones pues, de maternidad no pude venir, ¿no? Pero que desde luego en Teotihuacán yo me siento como en casa, ¿no? Bueno, pues espero hoy les voy a presentar un poco estas aproximaciones porque la idea era general, ¿no? Mostrar una panorámica, un escenario general sobre todas esas labores que he ido haciendo con esas esculturas antropomorfas de Teotihuacán, ¿no? Entonces voy a ir pasando las diapositivas, a ver si se me pasa esto, porque creo que hay algún problema. Esperen. Ahora, creo que ven la primera diapositiva, imagino que sí, la de introducción, ¿sí? Al Sí, sin objeto. problema. Vale, Sí, doctor. claro. Cualquier cosa le hago saber. De acuerdo. Pues bueno, un poquito inicié el objeto de estudio basándome en una categoría que eran únicamente los antropomorfos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tuve que excluir máscaras cuando inicié todo el proyecto de la tesis doctoral, dado que consideré que era una categoría aparte. Los antropomorfos, por ejemplo, y excéntricos de obsidiana también constituían un elemento aparte. Y, por ejemplo, todo lo que eran, por ejemplo, los braseros del dios del fuego, ¿no? También los excluí porque ya había una tesis de una chica francesa, de Claire Villard, que se había ocupado sobre el tema, así que me concentré únicamente en esa figura, ¿no? En esa figura antropomorfa, en piedra, ¿no? que normalmente siempre hemos dicho, pues en esa piedra verde, ¿no? De dimensiones muy variables, porque tenemos piezas que son realmente muy pequeñitas, que miden escasos centímetros, ¿no? A piezas ya que son un poquito más mayores. No solo trataba las piedras verdes, ¿no? O sea, lo que se llama lapidaria, sino que también me interesé por lo que serían rocas tipo volcánico, lo que son andesitas. El problema del material luego lo comentaremos, ¿no? Un poquito más adelante. Pero bueno, ya vemos que me tuve que ocupar de un conjunto que para mí en ese momento había estado como muy disperso, no encontré más que también una tesis que una chica francesa, Ariana Lane, había hecho, ¿no? En su momento, y pensé que era importante centrarse, ¿no? En un conjunto lo más homogéneo posible, ¿no? Entonces, a partir de ahí, empecé a definir esas problemáticas que nos encontramos cuando abordamos el estudio de la escultura antropomorfa, ¿no? Y uno de los más importantes de esos escollos que tuve que encontrarme al principio fue la problemática, ¿no? Esa problemática de lo que llamamos de los contextos, ¿no? ¿Por qué? Porque en un momento ya empecé a darme cuenta con el acopio de información, de datos que iba reuniendo, por ejemplo, que sí que había algunas que tenían un contexto específico, un contexto controlado, ¿no? Pero sin embargo había otras que tenían un contexto vago, es decir, ¿no? Que, por ejemplo, teníamos documentación escrita, documentación gráfica de historiadores, de expedicionarios, de exploradores, sobre todo de esas excavaciones del siglo, bueno, de las exploraciones del siglo XVI, ¿no? Pero eran sobre todo situaciones que no permitían localizar en un lugar concreto siempre esa pieza, ¿no? También, entonces, eso suponía hacer como tres grupos en esos contextos, ¿no? Una de contexto específico o más o menos controlado, otra de contexto vago y otra de contexto que podríamos llamar desconocido. ¿Cuáles eran las de contexto desconocido? Pues la mayoría son las que proceden o pertenecen a antiguos coleccionistas o que proceden de museos, ¿no? Que muchas veces en esos museos lo que sería en el registro de la pieza puede aparecer un dato de pertenece o en Teotihuacán, ¿no? O es de Teotihuacán, pero no sabemos de dónde de Teotihuacán, ¿no? En ese sentido, pues la problemática de los contextos fue uno de los elementos en ese sentido bastante complicado y bastante complejo, ¿no? Aquí lo he intentado ilustrar, por ejemplo, en diferentes piezas, por ejemplo, la que tenemos abajo a la izquierda, ¿no? Que pone 80-82 es porque fue excavada en el proyecto de Noel Morelos en el 80-82, en el conjunto Plaza Oeste. Tenemos un contexto controlado, igual que, por ejemplo, las que aparecieron también en el proyecto de 80-82 en la Ciudadela, en el grupo 1D, ¿no? En el conjunto 1D. Aquí sí que tenemos un contexto más o menos en ese sentido confiable, pero todas esas que aparecen con interrogantes, la mayoría, tengo dos, por ejemplo, ¿no? Las dos primeras proceden encuentran actualmente una en el Museo de París, que es la de la derecha, y las dos de la izquierda son piezas que en ese sentido se encuentran en el Museo Nacional de Antropología, ¿no? Y están vinculadas a Teotihuacán, sin embargo no hay datos, ¿no? De dónde, ¿no?
Luego, por ejemplo, tenemos las excavaciones de Chadwick, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de ese disco que aparece, ¿no? Con la imagen del disco este con el cráneo, ¿no? Que también tenemos su localización aproximada, pero es lo que decimos, ¿no? A veces tenemos más interrogantes de los que nos gustaría tener para la cuestión de los contextos. En ese sentido, ilustrativo es este gráfico, ¿no? Que os pongo, que os comparto, en el que pongo, ¿no? Las procedencias en esos antropomorfos que son confiables versus las que tienen una procedencia desconocida, pero que se encuentran en colecciones, museos y otras instituciones. Si nos fijamos en esta gráfica, vemos que solo un 39% de todas estas piezas o de todas las piezas que llegué a analizar, ¿no? en su momento procedían de esos contextos arqueológicos controlados, ¿no? Entonces, bueno, ya se ve que la mayoría son de museos, de otras instituciones, pero que, claro, desconocemos ese contexto, ¿no? Menciono aquí simplemente que no está ninguna de las imágenes a escala, porque hay piezas de aquí que son esculturas de mayor formato y otras que son más pequeñas, pero ya lo digo ya de una vez pues para comentarlo, ¿no? Otro hándicap, ¿no? Que me encontré, la problemática, pues bueno, ¿no? También va unido al anterior, ¿no? La problemática de la cronología o lo que yo digo, lo preciso y lo impreciso. Aquí también nos hemos encontrado a veces unos límites cronológicos muy difíciles de acotar. Las esculturas que están excavadas y que proceden de proyectos, habitualmente sí que por asociación cerámica, ¿no? Se han podido fechar o dar una cronología más o menos, por lo menos aproximada, de último uso, claro, del momento en el que aparece, que no quiere decir la vida de la escultura que tenga, pero sí en el momento en el que aparece. Sin embargo, tenemos otras, los dos grupos restantes, no tenemos, los que proceden de contexto vago, ¿no? O de, por ejemplo, contextos desconocidos, ¿no? Que están en el museo, pero no sabemos nada de ellas, pues obviamente no podemos decir nada en ese sentido, ¿no? Y ahí tenemos que a veces las publicaciones han optado por dos fórmulas. Una, dar cronologías muy extensas, en las que nos podemos situar, por ejemplo, una pieza, ¿no? En 200, 650, que es prácticamente, ¿no? Pues toda la cronología hasta Metepec o hasta más tardío, y en cambio en otros casos se han dado cronologías que son muy concretas, cuando a lo mejor esa pieza tampoco tiene asociado un contexto arqueológico tan evidente para marcar esa cronología tan exacta. No sé si me entienden, ¿no? Con lo cual aquí nos hemos encontrado incluso con publicaciones que son muy diversas y que para una única pieza, por ejemplo, pueden existir 6 o 7 propuestas cronológicas diferentes, ¿no? Entonces, eso yo también lo tuve que recoger en su momento, ¿no? En la tesis y evidenciar que aquí teníamos otro problema con esas cronologías que se estaban asignando y que en unos casos era básicamente basándose en parámetros formales que a mi punto de vista o bajo mi punto de vista tal vez eran poco rigurosos, ¿no? Y nos podemos encontrar, ¿no? Que o bien ocupan todo el arco temporal de la cultura o bien pueden ser muy concretos, en algunos casos que están excavados de acuerdo, pero en otros casos nos encontramos que sin razón aparente o no justificando por qué estaban dando esa cronología tan concreta, la publicación lo daba por sentado, ¿de acuerdo? Otras problemáticas, el estilo, el concepto de estilo, ¿no? El concepto de estilo también es un concepto ambiguo, es un concepto muy difícil de definir y yo considero que no hay suficiente homogeneidad para considerarlo un estilo teotihuacano, o sea, un solo estilo teotihuacano. Es decir, no hay aquí es un conjunto homogéneo, pero no uniforme. Con lo cual, a lo que nos sucede muchas veces a los historiadores del arte, ¿no? Es que esa palabra de estilo la podemos aplicar en Occidente porque tenemos unos elementos como muy claros, muy diagnósticos. Sin embargo, en Teotihuacán nos sucedía un poco que no era muy complicado emplear ese término, ¿no? El concepto este de estilo. Con lo cual, más que un estilo, yo siempre me he referido más a lo que serían, bueno, o varios estilos heteróclitos que varían a veces en función de los materiales, que varían en función de las técnicas, que varían en función de las dimensiones, ¿no? Y que sí que es verdad que nosotros tenemos una imagen arquetípica en nuestro imaginario de la típica imagen teotihuacana, ¿no? Que es, por ejemplo, no sé, la imagen que aquí les pongo en el centro, ¿no? Que dirán, sí, esto es teotihuacano, ya, pero es que lo que tenemos alrededor también es teotihuacano, ¿eh? Y ven ustedes que es bien diferente, ¿no? Es decir, tenemos un constructo mental sobre esa imagen de qué es lo teotihuacano, pero en realidad
lo teotihuacano no solo es eso, tenemos otros elementos que orbitan a su alrededor, ¿no? Entonces, no siempre podemos aplicar aquello que, ¿no? que en los años 90, ¿no? Por ejemplo, Esther Pastori o otros historiadores del arte habían identificado de, no, bueno, pues el rostro siempre en forma trapezoidal, ¿no? Por ejemplo, la típica característica, ¿no? No, hay muchas piezas que no responderán en absoluto a este patrón, ¿no? Y hay piezas que difieren, como digo, en función de los materiales, de las técnicas, que hay estilos, hay subestilos dentro de lo que es teotihuacano, ¿no? Con lo cual no podemos hablar de un solo estilo teotihuacano, ¿no? Y eso también fue bueno, ¿no? una de las dificultades que tuve, como que decir, no, el concepto de estilo único a mí no me va a servir porque no me estoy encontrando con esa uniformidad que en principio podría pensar, ¿no? Otras problemáticas y limitaciones al mismo tiempo. La cuestión, por ejemplo, de todo lo que sería los saqueos, las copias, las falsificaciones. Teotihuacán fue sometido a un saqueo ya desde época, bueno, desde el posclásico, ¿no? En realidad, pero sobre todo en el siglo XIX, la demanda de coleccionistas incrementó bastante los saqueos. Muestra de ello, por ejemplo, esta colección de máscaras, ¿no? de piedra y figurillas en piedra verde, recopilada por Christos Dominic Bilimek para nutrir en aquel momento el que era el recién fundado, ¿no? Museo de Viena. Y de hecho aquí yo siempre cito un pequeño fragmento de Esther Pastori, ¿no? Que mencionaba en el año 97, decía: un temprano y sistemático saqueo de las estructuras a lo largo de la Calzada de los Muertos resultó en el hallazgo de muchas de las máscaras ahora en colecciones de todo el mundo. De hecho, por ejemplo, también el coleccionista mexicano Josué Sáenz recordaba en una entrevista cómo los saqueadores le ofrecieron a él y a otros muchos coleccionistas de arte prehispánico porciones de murales teotihuacanos, ¿no? En los años 60. Pensamos que, claro, lo que es un mural a nivel de transporte, de manejo, es muy frágil. Pero imaginen una escultura que puede ser más o menos pequeña. Eso puede circular con mayor rapidez, facilidad, es más fácil, ¿no? En ese sentido que circule. De hecho, aquí, por ejemplo, ¿no? Una de las imágenes que también fortuitamente, ¿no? llegó a mis manos fue una fotografía de este coleccionista, de Milton Arnoleov, a la derecha, ¿no? junto con su esposa Sabrina Tour, y apreciamos a ver esta escultura que tenemos, que la he enmarcado en una especie como de rectángulo amarillo, y que la pueden ver en amplio, o sea, en grande, ampliada, en la parte superior derecha, ¿no? Es esa escultura que en aquel momento, ¿no? estaba formando parte de la colección, ¿no? pues de este coleccionista, y que hoy está en el Fine Arts Museum de San Francisco, etiquetada como Teotihuacán, ¿no? Esto es una cuestión, ¿no? Y, por ejemplo, también a la izquierda, ¿no? También hay por ejemplo, las piezas estas que he puesto en el centro, de lo que sería este diagrama, donde pone demanda de coleccionistas, saqueo, copias, falsificaciones, etc. Las dos piezas son muy similares. Por ejemplo, la de la izquierda es una que se conserva en el Museo Nacional de Antropología e Historia de México, en la sala de Teotihuacán. Es una de esas que se toma como referente, ¿no? Y la de la derecha, sin embargo, es una pieza que muy probablemente se trata de una copia de esta anterior. Es una pieza que en una conversación, en una comunicación personal, en ese sentido, me comentó, ¿no? Matthew Robb, que estaba en ese momento, ¿no? en el Museo de San Luis, en el San Luis Art Museum, me comentó: es muy probable que sea una pieza falsa o una copia de la anterior. Dice porque, dice, hay restos, o sea, ha sido hecha, ¿no? a la manufactura, se ven restos de elementos en ese sentido como, bueno, ¿no? de haber sido hecha con piezas de metal, ¿no? Es decir, que en ese sentido hay muchas copias, ¿no? Y también falsificaciones que, bueno, que para satisfacer la demanda de coleccionistas, pues se hicieron, y algunas fueron a parar, pues eso, ¿no? a un coleccionista concreto, y de ahí luego, ¿no? va a parar a un museo, a veces en forma de donación, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen que pongo también, ¿no? pone denuncia, ¿no? ante la Fiscalía de México la venta de piezas, en este caso de Nueva York. Tenemos una pieza que antiguamente, esa pieza es la que tenemos a la derecha, justo en el medio, representa, es una pieza que perteneció a la colección de William Spradlin, y esa pieza concretamente es la que se ha vendido pues por una cantidad, no sé si $137.000, ¿no? en una de esas subastas, ¿no? Y también es una pieza que se atribuye a Teotihuacán, es decir, otra cosa es que lo sea, pero que se ha atribuido, ¿no? a esa cultura teotihuacana, ¿no? Como ven, este tema también es pues bastante interesante. Otras problemáticas difíciles a veces también de resolver.
esas interpretaciones, ¿qué son? ¿A quién representan, ¿no? Aquí tenemos un problema que será, bueno, esa escultura antropomorfa, si realmente en algunos casos pueden tratarse, especialmente, siempre tenemos tendencia a decir, bueno, para identificarlos como divinidades, deben poseer atributos divinos, es decir, tienen que tener algún elemento en el que apoyarse, en el que sostener, pues que se trata de esta diosa o dios, ¿no? O de esta representación. El problema de nuestras esculturas es que aparentemente esa forma es una forma antropomorfa y no hay siempre esos atributos que permitan identificarlos como divinidades. Con lo cual nos tenemos que ir al lado, ¿no? Entonces pensar, bueno, pues igual son representaciones, ¿no? Si son humanos, pues representaciones de humanos, pero ¿cómo serán gobernantes? Claro, aquí tenemos el otro escollo, que es ¿qué tenemos en la pintura mural? En la pintura mural apenas tenemos representaciones de gobernantes, es que no hay, con lo cual lo que tenemos son sacerdotes, sembradores, posibles representantes sí, de esa élite, pero es un arte en general, el teotihuacano, bastante impersonal y anónimo. Con lo cual, la dificultad también reside en observar estas imágenes y identificar con claridad qué pueden ser, ¿no? Desde luego están vinculadas a la élite, porque aparecen en contextos o en conjuntos que son evidentemente vinculados a esas estructuras de poder, pero realmente hay que hacer como mucha separación y ser muy cautos y en esas interpretaciones, ¿no? En decir, bueno, ¿esto quién representa? ¿Qué puede estar representando? ¿No? Luego más adelante veremos algunos elementos. Otra problemática, bueno, cuando yo me puse a recabar todas las esculturas, ¿qué me empecé a encontrar? Bueno, muchos pedazos. Es decir, fragmentos muchas veces de esculturas que no estaban completas, lo cual eso luego me limitaría, ¿no? Para poder llevar a cabo o emprender otros estudios. Entonces, bueno, era un tema que se tenía que tratar. Es decir, esta destrucción de las esculturas, ¿a qué está obedeciendo? ¿No? ¿Es una destrucción siempre antrópica o puede ser que sea una destrucción producto de, en algunas ocasiones, ¿no? Pues que a lo mejor de la propia, una caída, una erosión, ¿no? Entonces aquí está la dificultad muchas veces, que siempre se dice, no, todo es iconoclasia, ¿no? Todo es esa destrucción acompañada pues de esa voluntad, ¿no? De desacralizar el espacio, pero tal vez en todos los casos no ha sido así. Entonces eso obliga a analizar también de manera pormenorizada y con detalle qué tipo de elementos de esas esculturas están siendo destruidos para poder decir esto sí que tuvo una finalidad ritual. En cambio, en otras ocasiones tal vez fue producto pues, de una rotura, podríamos decir, espontánea, casual, no siempre antrópica, ¿no? Entonces aquí es uno de los aspectos que también merecerá la pena más adelante comentar, ¿no? Eso es el caso, por ejemplo, de la escultura de Charla, que está indiscutiblemente, sí que fue sometida, ¿no? A esa acción antrópica ritual, igual que la que presento aquí, la que se encontró en la estructura, bueno, en lo que sería en la estructura en una de las estructuras de la Ciudadela, y que también apareció intencionalmente, ¿no? Rota en pedazos y algunos fragmentos, o sea, en un lado unos fragmentos y en otro lado otros, ¿no? Con lo cual hubo además una dispersión también intencional, ¿no? De lo que serían esas piezas. Pero como digo, no en todos los casos siempre ha sido así y también merece atención. La cuestión del material, la identificación del material. Tanto si nos vamos a lo que es roca volcánica como si nos vamos a lo que es lapidaria, en muchos casos nos vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Es decir, los catálogos pueden dar diferentes identificaciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, para muestra, pues un botón, ¿no? Para esta pieza misma que acabamos de ver, fijaros, dasita, serpentina, basalto metamorfizado o simplemente piedra verde, ¿no? Normalmente el piedra verde, como digo yo, es la opción más cómoda, ¿no? Porque es la que menos vincula, la que menos, pero claro, es la que también menos concreta es, porque aquí estamos solo resaltando el valor cromático, ¿no? de la pieza, pero no estamos identificando el material. Con lo cual aquí hace falta, desde luego, todo lo que sería llevar a cabo estudios sistemáticos conducidos por geólogos que se estén apoyando en una caracterización mineraloquímica, en técnicas, por ejemplo, por difracción de rayos X o bueno, en otras técnicas que lo que ayuden es a poder identificar realmente ese material. Porque los historiadores del arte pues, podremos saber de algunas cosas, pero no somos expertos en todo. Y a veces cuando se hacen estos equipos interdisciplinarios es tan importante pues, contar con geólogos, ¿no? Que puedan llevar a cabo pues, estos análisis que nos permitan sobre todo
arrojar un poquito más de luz a estas identificaciones que no dejan de ser genéricas. Por ejemplo, aquí para la Chalchundicue, que ocupa la sala hoy del Museo Nacional de Antropología, ¿no? Y que antaño estuvo en la Plaza de la Luna, supuestamente en alguna zona cercana a la pirámide de la Luna, aunque bien, ¿no? La localización, bueno, Leonardo López Luján sí que tiene un análisis sobre ella, ¿no? Pero claro, aquí si nos fijamos, también he hecho solo un acopio de los principales, algunos exploradores, Esther Pastori o Jaso Fombini, y vemos aquí la discrepancia a veces, ¿no? En esas identificaciones del material. Con lo cual aquí, para poder avanzar con paso firme por este camino y para obtener resultados más concluyentes, sin duda hace falta estudios mineralógicos que se tengan que en el futuro llevar para poder, como digo, dilucidar esta cuestión, ¿no? Aquí pongo dos ejemplos, ¿no? de dos detalles de lo que sería, a veces la macroscopía no es suficiente, ¿no? Es decir, a veces es necesario pues, poder extraer un fragmento para poder llevar a cabo el análisis, ¿no? Entonces, un poco en los objetivos iniciales de aquella investigación me encontré, pues eso, ¿no? Aquí es un poco una síntesis, una sinopsis, ¿no? De lo que acabamos de comentar, ¿no? Por un lado, una noción de estilo ambigua, ¿no? Con ausencia, pues a veces, de rasgos definitorios. El espacio y esos contextos problemáticos, también la problemática de la cronología. Con lo cual me tuve que centrar y decir, bueno, yo voy a intentar seleccionar las piezas que proceden de excavaciones controladas, seleccionar las piezas que estén asociadas a cronologías fiables y a partir de aquí intentar perfilar, por ejemplo, un eje cronológico, solo apoyándome en esas piezas que están asociadas a unas cronologías fiables, con lo cual las que proceden de colecciones privadas, museos de Europa, de México, de Estados Unidos, que es la mayoría, insisto, esas fueron descartadas. O sea, esas no las usé para el eje cronológico, ¿no? Sí que las empleé o las introduje como elementos de apoyo a una propuesta de clasificación tipológica en la que, bueno, hoy en día discrepo, porque es aquello que a veces uno hace la tesis en el 2015 y en su momento a lo mejor te parece pues, que aquello, la parte tipológica tiene un sentido, hoy le veo pues, que probablemente sería diferente, ¿no? Pero bueno, también está bien reconocer pues, que obviamente no se tiene que avanzar por otro camino, ¿no? Así que dice, bueno, ese corpus escultórico de antropomorfos, sobre todo con la idea, por un lado, ¿no? Pues de hacer una clasificación tipológica, de perfilar el eje y de intentar acotar estas cuestiones, ¿no? Para las problemáticas, bueno, seleccioné materiales, fuentes de información, por ejemplo, fuentes historiográficas del siglo XVI al siglo XX, análisis también de sus ejemplares, ¿no? Procedentes de proyectos arqueológicos, recuperando toda la información que pude de los contextos y también el acopio, ¿no? De ese patrimonio escultórico antropomorfo de museos y colecciones pues alrededor del mundo, que eso me llevó bastante tiempo. Entonces, en esas fuentes historiográficas no solo era interesante ver lo que son las descripciones, sino también, por ejemplo, los dibujos, las ilustraciones que acompañaban la localización de esas piezas dentro de esos mapas, ¿no? Que aunque fueran mapas a veces muy antiguos, ¿no? Ya ubicaban esa pieza, ¿no? Y ha habido otras que nunca las he localizado. Hay piezas que las tengo identificadas, es decir, por ejemplo, son dibujadas por Leopoldo Batres, pero sin embargo no tengo la cabeza localizada, ¿no? Entonces es como decir, esa pieza a saber dónde está, ¿no? Son piezas que a lo mejor algún día en el futuro, en nuevas investigaciones o en museos, acabas a veces localizando, ¿no? Por ejemplo, en todo ese análisis de los ejemplares de los proyectos arqueológicos, pude hacer mapas de distribución de las esculturas, lo que en ese momento fue bastante innovador, porque, por ejemplo, yo me había fijado, ¿no? En tesis anteriores que se habían hecho y no incorporaban la localización de la pieza, ¿no? Lo que sería una planimetría. Y yo consideraba que eso era fundamental para poder establecer relaciones, para ver si había algún sentido, si la orientación tenía algo que ver, si esa distribución era aleatoria o tenía una intención, ¿no? Entonces, vi que esa parte, por ejemplo, posteriormente se ha recuperado, ¿no? Por ejemplo, en uno de los últimos catálogos que Matthew Rowe publicó, ¿no? De Teotihuacán, City of Water, City of Fire, evidentemente con planimetrías mucho mejor, ¿no? Porque están mucho mejor hechas, pero yo creo que retoman un poco esa idea, la importancia del contexto, de ver dónde esa pieza se encuentra, es fundamental, ¿no? Aquí vemos, bueno, un listado de los proyectos que en ese momento pude incorporar hasta la fecha de cierre, que yo cerré en el 2014, entonces, aunque la defendí en el 2015,
y también intentar, bueno, consultar informes, material, análisis de ejemplares, todo lo que en ese momento pues, pude recabar, ¿no? En todos los años pues, que estuve, que fueron como 8 años de investigación de la tesis, ¿no? Y también, básicamente, lo mismo, ¿no? En patrimonio escultórico de museos y colecciones. Aquí me encontré pues, en Viena, en París, en diferentes ciudades, sobre todo muchas veces sí que tenía que ser un contacto inicial, por ejemplo, por correo electrónico, ¿no? Identificando, ¿no? Pues, que estaba haciendo este estudio. La gente muchas veces sí que me brindaba, ¿no? La información, otras veces tenía yo que ir a ver las piezas directamente. Y bueno, y también darme cuenta que en esas piezas, bueno, yo creo que había muchas piezas que rozaban lo que sería, pues eso, ¿no? Tal vez unas falsificaciones, ¿no? Piezas que no tenían nada que ver, o piezas que las tenían expuestas como si fueran de Teotihuacán, pero que a mí, desde luego, viendo las que yo había visto en la zona arqueológica o viendo las que yo había visto en el Museo Nacional de Antropología, en la bodega o en la bóveda, a mí no, es que decías, esto aquí hay algo muy raro, ¿no? Entonces, bueno, ahí también es una, como decimos aquí en España, es otro melón por abrir, ¿no? Porque realmente es un tema ya para el que presentaré, bueno, para el que estoy escribiendo, ¿no? Pero es otro tema. Entonces, bueno, de las 343 piezas que me encontré al final, ¿no? Básico que incorporé en ese corpus escultórico de antropomorfos, básicamente, bueno, ¿no? Nos encontrábamos pues, con esos porcentajes, ¿no? que antes también recababa, ¿no? Lo que son museos e instituciones de México, un 34%, museos e instituciones europeas, australianas y israelitas, ¿no? Pues un 18%, también en Canadá, Estados Unidos un 18%, y los ejemplares que procedían de excavación, pues sería un 29% desglosado, ¿no? En lo que es, con lo cual es lo que os he dicho antes, ¿no? Es decir, tenemos mucho más material que viene, o sea, que dice ser de Teotihuacán, en ese sentido, que está fuera, repartido por el mundo, que no propiamente lo que yo tengo constancia a nivel de procedencia de excavación, ¿no? Este es un modelo de una de las fichas del catálogo, que francamente yo lo hice lo más exhaustivo que pude con la intención de que sirviera para eso, es decir, para intentar dar el máximo, ¿no? de información. Incluso en muchos casos, por ejemplo, incorporé vistas de detalle de la parte posterior, de los laterales de la pieza. También, por ejemplo, si me había encontrado, ¿no? incongruencias, ¿no? Por ejemplo, diferentes materiales según la bibliografía consultada, también lo dejaba constar, ¿no? Porque consideré que en ese sentido valía la pena, ¿no? Después, constatarlo, ¿no? Y, por ejemplo, estas piezas concretamente, ¿no? que las consulté en la bóveda del Museo Nacional de Antropología, en una de las estancias que hice, pude ver que pertenecían a esas piezas que Rubín de la Borbolla había publicado, ¿no? Entonces, y también a un archivo de Miguel Covarrubias que había fotografiado esas piezas y que estaban en uno de los expedientes. Con lo cual, aporté no solo la fotografía de la pieza, la descripción, ¿no? sino todo aquello que podía hacer referencia de una manera directa o indirecta a esa pieza, con la intención de facilitar en el futuro pues, a todos los investigadores que quisieran pues, esos datos, ¿no? Luego, por ejemplo, lo que sería la clasificación tipológica es lo que comentamos, ¿no? Esa propuesta, hoy en día yo la revisaría, ¿no? Porque el principal hándicap que le veo es la poca utilidad. Es decir, son 21 tipos escultóricos que yo definí, con mucha variedad, algunos realmente, que fue uno de los elementos, ¿no? que dije, es que hay algo aquí en esta tipología que no va a ser útil, ¿no? Que fue, por ejemplo, la cuestión de decir un tipo que es solo un ejemplar, a expensas de que en el futuro puedan salir más ejemplares, ya, pero eso no puede ser, ¿no? Es decir, yo ya sé que soy muy crítica, ¿no? Pero me di cuenta en el momento en que había algunos que sí que podían conformar como paquetes o grupos, pero había otras piezas que es que no tienen parangón, que no tienen, o sea, que son ejemplares únicos, y que en ese momento, al establecerlos los consideré como tal, pero ahí hay un fallo y a eso en el futuro alguien lo tiene, o no sé si yo o alguien lo tendrá que definir, ¿no? Aquí tendríamos un poco, pues, ¿qué marqué yo? Pues aspectos morfológicos, en material, las dimensiones, la cronología y el canon de proporciones, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, en muchos casos sí que pude acotar piezas en una cronología concreta, con unos espesores, con unas alturas, ¿no? comprendidas entre unos valores determinados, con un tipo de material, salvando la dificultad que ya he dicho antes, ¿no? a veces esa identificación concreta, mineralógica, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, o un canon, ¿no? de piezas comprendidas entre 2 y 2,5, ¿no? Pero realmente yo creo que aquí tenemos que trabajar más. Elementos que dilucidé, por ejemplo, una de las cuestiones que a mí me llamó más la atención cuando
cuando lo leía, ¿no? sobre todo Beatriz de la Fuente y otros autores, sobre todo la cuestión de lo que sería la sección áurea, ¿no? La sección áurea, pues yo había leído, pues, ¿no? Pues claro, porque hay un canon de proporciones, entonces en todas está dando esa sección áurea. Hicimos un ejercicio con un compañero arquitecto y de 19 ejemplares de procedencia confiable, es decir, ¿no? que proceden de excavaciones en la zona arqueológica y que más son muy variados, porque por un lado tenemos esculturas que pueden ser de tamaño, ¿no? de unos 70, 80 centímetros y luego piedras muy pequeñitas que pueden ser, pues eso, 8 centímetros o 10 centímetros. Y además muy diferentes, muy heteróclitas, ¿no? Vimos que no es demostrable, es decir, me dijeron, a ver, aquí si hacemos un poco de trampa encajaría, pero de manera natural no encaja, ¿no? Con lo cual, eso es un elemento que creo que se puede ya descartar, ¿no? Esa idea de la proporción áurea es uno de los elementos que, por ejemplo, se descarta, ¿no? Luego, además, otros aspectos a concretar, ¿no? La cuestión de las funciones que decíamos. Pues es muy importante bueno, irnos al origen, ¿no? Irnos a decir dónde se encuentran estas piezas, en qué contextos están apareciendo, ¿no? Por ejemplo, nos encontramos pues, en algunos conjuntos civiles habitacionales, por ejemplo, lo que he comentado antes, el conjunto Plaza Oeste, excavado por Noel Morelos, la década entre el 80 y 82. Aquí hay dos piezas que proceden de esta zona. Entonces sabemos que concretamente probablemente eran estatuas que estaban en el interior de un edificio, a veces en el nicho, en una hornacina, en un altar, porque en la descripción así se está indicando. Con lo cual entendemos que tal vez esas piezas hubieran funcionado como estatuas de culto, ¿no? También en las principales estructuras religiosas del centro ceremonial también las tenemos integrada a la arquitectura, o bien como estatua de culto en el exterior, ¿no? Haciendo como de marco escenográfico, es decir, en un lugar como la Plaza de la Luna. Aquí tenemos a la llamada pues, diosa globular, que es la que tenemos a la derecha en la parte superior, o también en una zona inconcreta, por eso tenemos los puntitos ahí suspensivos, ¿no? Lo que sería la Chalchutlicue, ¿no? A la cual ya nos hemos referido, ¿no? También estatuas de culto, ¿no? Como decíamos, en el interior de un edificio, o ofrendas de consagración al edificio, o sea, dentro de lo que sería el propio edificio, como por ejemplo pues en el proyecto Pirámide de la Luna, donde se recabaron varias estatuas, que en ese sentido, cada vez que se hacía una etapa de consagración, ¿no? una nueva etapa, pues se efectuaban pues, estas deposiciones junto con otros elementos, ¿no? Junto con los artefactos. Aquí también otra cuestión de interés fue los procesos estos que comentábamos antes, ¿no? De destrucción, de mutilación de las piezas. Entonces, es lo que antes decíamos, ¿no? Hay que delimitar, ¿no? Lo que es la erosión, el desgaste natural o una rotura natural que pueda sufrir una pieza de una acción antrópica, ¿no? Entonces, ahí es uno de los puntos que yo creo que costó más, ¿no? Es decir, en qué momento deja de ser una rotura y es algo realmente intencional, ¿no? Delimité unos conjuntos, concretamente la calle de los Muertos y también la Ciudadela, porque es donde encontré más evidencias, y a partir de aquí, de acopio de fuentes escritas, gráficas, de examen macroscópico, fotografía, pues un poco empecé a trazar lo que serían unos mapas de distribución, ¿no? Es decir, para poder extraer luego patrones de destrucción y revisar esos procesos tal vez iconoclastas y rituales también de terminación que se podían haber dado en qué momentos, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, ¿no? Vemos esta imagen, ¿no? Esta estatua de la que llamamos pues, la diosa globular, o que yo llamo la diosa globular, hoy en día muy erosionada, pero que si vemos fotografías antiguas, ¿no? Por ejemplo, del archivo de Edward Seller de 1915, o por ejemplo el dibujo de Williams Holmes en 1885, vemos que, claro, la pieza ha sufrido un desgaste natural, una erosión natural, ¿no? Pues por el paso del tiempo, por las inclemencias meteorológicas, etcétera. Con lo cual aquí se aprecia que, claro, que no es lo mismo esa acción, ¿no? intencional, antrópica, que un proceso de erosión natural, ¿no? Entonces, en uno de esos mapas de distribución, eso está publicado en uno de esos mapas de distribución, básicamente intenté localizar la procedencia, ¿no? Pues de algunas de esas esculturas y ver cómo habían estado afectadas, es decir, qué les faltaba, ¿no? Por ejemplo, en algunos solo contaba en ese momento con lo que sería el dibujo que, por ejemplo, Florencia Miller había hecho de algunas de esas estatuas, bueno, más que Florencia Dulce, que era el dibujante que trabajaba para Florencia Miller. Entonces, porque no había localizado la pieza in situ, porque a veces no la había localizado todavía, entonces aquí tengo algunos de esos dibujos, ¿no?
Y entonces me fijé en qué partes eran, qué partes tenía yo, ¿no? Pues que tenía cabezas, ¿no? Que tenía fragmentos de piernas, que tenía, entonces es partes que faltan, ¿no? Es un poco analizar qué tengo, qué me falta, ¿no? Y a partir de aquí lo que, bueno, pude constatar lo que sería, por un lado, pues que en la calle de los muertos pues se daba una decapitación de esas piezas en un 58%, que en muchos casos había habido extracción de incrustaciones de los ojos o, por ejemplo, de la boca, porque se notaba ahí lo que sería un elemento que había forzado, es decir, que había extraído. Por ejemplo, golpes en el rostro con distinta intensidad, ¿no? Con distinta violencia. También las extremidades, tanto inferiores como superiores, eran variables. Había piezas que a lo mejor solo habían sido afectadas en una mitad, otras que eran completamente que les faltaban todas las piernas, o sea, las dos piernas y los brazos. Y también constaté la dispersión de fragmentos, que esto es muy interesante porque hay piezas que es lo que dijimos antes, es decir, que los fragmentos de esa pieza habían sido intencionalmente colocados a lo largo del tramo de la calle de los Hornos. Es decir, que cuando se inician las excavaciones en el proyecto Teotihuacán 62-64, se ve que, por ejemplo, aparece una pierna aquí y a lo mejor a 3 metros aparece otro elemento y a los 6 metros aparece otro elemento de esa misma estatua, pudiéndose juntar formando una estatua completa. Con lo cual esa dispersión también nos daba un poco elementos para ver que ahí no solo es una destrucción in situ, sino que hay un fenómeno de dispersión, ¿no? Y aquí, bueno, básicamente también vimos cómo esa destrucción estaba afectando al género masculino, femenino y también a los asexuados, que luego hablaremos de ellos. Y también, más o menos en lo que sería el conjunto 1 de la Ciudadela, también veíamos unas prácticas como bastante similares a las constatadas en lo que sería la calle de los Muertos. A nivel de perfil de eje cronológico, que como he comentado antes, ¿no? Intentaba dar respuesta a la problemática de esa cronología en la que nos encontramos justo en el principio, ya dije que solo seleccioné esas piezas que estaban asociadas a unos contextos confiables y que por lo tanto la cronología era más o menos fiable, ¿no? Pero ¿qué nos hemos encontrado? Bueno, es un gráfico que también a lo largo de estos últimos años se ha ido moviendo. ¿Por qué? Porque las cronologías también se van desplazando. ¿Cuál es la tendencia? A retroceder. ¿Vale? Hay una tendencia a retroceder. Por ejemplo, en lo que sería tomando una muestra, ¿no? La pieza esta central, esta de aquí, no sé si pueden ver mi cursor, pero hay una pieza, ¿no? Que es la que se encontró en la pirámide de la Luna, esta pieza de aquí, que está justo en la parte superior, más o menos en el centro, que le sale una flecha de la parte de arriba, una flecha discontinua. Inicialmente se le había dado o se le había asignado una cronología en las primeras publicaciones del proyecto de la pirámide de la Luna entre 250 y 350. Y ahora ya se le están, en los últimos catálogos o las últimas revisiones que se han hecho, ya se están apuntando hacia 250. O sea, se le está dando una cronología ya de 200-250. Con lo cual eso implica que se tengan que ir moviendo en ese perfil de eje cronológico, ¿no? Que yo marqué únicamente con piezas procedentes de contexto confiable, tengamos que hacer algunos movimientos de algunas de las piezas, ¿no? Aquí, por ejemplo, he incorporado, por ejemplo, lo que sería, ya vemos, ¿no? Que para Micaolni, Milolpa temprano, tenemos todas las que proceden, por ejemplo, del templo de la serpiente emplumada, estas de aquí de Rubín de la Borbolla, que también se excavaron allí, que son las que se encuentran en la bodega, en la bóveda, perdón, del Museo Nacional de Antropología. También esta flechita que les marco aquí, ¿no? Que iría de 150 a 250, son las que excavó Alejandro Sarabia en el proyecto de la Pirámide del Sol junto con Saburo Sugiyama. Por ejemplo, la de Leopoldo Batres, esta pieza salió en la Casa de los Sacerdotes de Leopoldo Batres, también se ha asignado ahora ya últimamente a 150 a 250, con lo cual vemos que algunas de esas piezas, se ven desplazadas, ¿no? Una de las que también llama la atención es que, por ejemplo, si nos vamos a las fases ya Solarpan tardío, por ejemplo, hay dos piezas que se excavaron en el conjunto 1D, que aquí las he marcado como con un cuadrado, con un rectángulo de ángulos redondeados. Estas piezas, si nos fijamos inicialmente, por el contexto, Joaquín Pacheco las colocan en esta cronología, 450, 550. Sin embargo, si nos fijamos, hay esa línea que he marcado arriba, paralela, discontinua, que lo adelanta hasta Flamen-Milolpa temprano. ¿Por qué? La respuesta que he leído yo, que a mí no es que me convenza, es, porque presentan rasgos olmecoides.
Y entonces, claro, si forzamos que esos rasgos olmecoides pueden ser de ese primer periodo, entonces es como que, bueno, a lo mejor la vida de la estatua la debemos situar antes. Es probable, pero entonces hay que justificarlo. Y muchas veces en las publicaciones adolecen esos argumentos, ¿no? Que es un poco lo que yo siempre intento cuanto menos reflexionar o cuanto menos debatir, ¿no? O poner sobre la mesa, ¿no? Entonces, bueno, ya vemos aquí un poco este cuadro. Aquí también he añadido, como no, las que surgieron en el proyecto Tlalocan, de Camino bajo la Tierra, de Sergio Gómez, que estas nunca he tenido ocasión de poderlas ver en vivo y en directo, siempre las he tenido que ver en fotografías, pero bueno, son piezas que aquí sí que se les asigna, ¿no? En estas cronologías, pues 200, 250, ¿no? Según el último catálogo que fue publicado con estas piezas, ¿no? Otras, ya que hemos tratado el tema olmecoide, hay varias problemáticas de esas tipologías que yo establecí. Dentro de esas tipologías había el tipo olmecoide, ¿no? Aquí hay varias cuestiones a comentar. De hecho, hay una propuesta que el año que viene presentaré en el ICA 58 que va sobre este tema concreto, porque en la tesis pues no tuve tiempo de desarrollarlo bien, me interesaba como darle alguna vuelta, ¿no? Volver a replantear el tema, ¿no? de estas estatuas, sobre todo, ¿no? ¿Qué entendemos por olmecoide? De hecho, básicamente, cuando hablamos de esas estatuas olmecoides, la diferencia no es tanto compositiva y tampoco ni de técnica ni de material, sino sobre todo las definimos olmecoides por los rasgos faciales. Porque por un lado tienen esa característica boca, ¿no? Esa boca como abierta, que muchas veces presenta las perforaciones cilíndricas en los extremos, ¿no? Y que es como le llamamos esa boca olmecoide, pero también porque el rostro normalmente ya no es el rostro característico trapezoidal, sino que es un rostro más redondeado. Pero no se da tampoco en todos los casos, ¿no? Parece que no son producciones foráneas del Golfo, nos apunta la técnica y el material en apariencia a una filiación teotihuacana y probablemente nos queda el interrogante, ¿no? ¿Se manufacturaban aquí, en la metrópolis? Probablemente aquí pensaríamos, tal vez eran artesanos lapidarios que estaban familiarizados con este tipo de mecoide, una mano tal vez de obra que fuera alóctona, que viniera de fuera. Esto se tiene que dilucidar, es decir, como digo, es un tema que yo allí planteé, pero lo tengo para el año que viene, pues como que volver a repensar, ¿no? Y sobre todo también me interesaba pensar, ¿no? Lo que sería el significado, ¿no? De esas esculturas en contextos tardíos, porque las piezas que tenemos, que son las esculturas antropomorfas olmecoides, por un lado tenemos algunas que son de aparición tardía, 450, 550, ¿no? Que también no implica que su manufactura sea tardía, podemos pensar que fueron hechas antes, pero se mantuvieron a lo largo del tiempo, es decir, como igual nosotros a veces conservamos pues una reliquia, ¿no? O conservamos una pieza que tiene mucho valor, ¿por qué no pensar que igual esa cultura también conservaba piezas como si fueran pues un poco oro en paño, ¿no? Pero también hay algunas piezas que apuntan eso, ¿no? A unas tendencias de 200, 250. Tal vez en un momento, que como ya saben, pues ahí hubo un cambio en lo que sería la política, el gobierno, entonces tal vez fue una necesidad de vincularse al pasado, es decir, tal vez era como una estrategia de legitimación de esa nueva élite, ¿no? Son cosas que todavía tenemos que acabar, ¿no? de dilucidar, porque aquí simplemente fue un poco lo que yo me planteaba, ¿no? en ese momento. También el tipo mezcala es otro de los elementos persistentes en Teotihuacán, ¿no? Y bueno, ¿no? Y también lo distinguimos por esos rasgos esquemáticos. Normalmente a veces suele ser pizarra, pero no siempre, otras veces son piedras verdes, unas veces sí que son piezas que son bastante planas, en cambio tenemos otras que no son tan planas, son más volumétricas, pero sí por lo general son de pequeñas dimensiones. Y también, ¿no? Podemos pensar si son producciones teotihuacanas que simplemente estén adoptando, imitando, incorporando, ¿no? determinados rasgos difusos mezcalas y lo están adoptando, ¿no? a los gustos locales, o si realmente podemos considerar que son piezas, bueno, de artesanos de Guerrero en Teotihuacán o producto de intercambio por artesanos locales. Lo que sí que nos aparecen es con una frecuencia alta, lo que sería la escultura. Hay muchas piezas que responden a estos patrones, ¿no? Y luego entraríamos en otra cuestión que también, ¿no? Nos llevó a plantearnos y a hacer como una parte más extensa, que sería la idea del género, ¿no?
lo que serían cómo definimos, cómo entendemos el género, lo masculino, lo femenino y lo asexual, ¿no? Lo que nos encontramos es que ciertamente en cuanto a los porcentajes, vimos que lo que domina en Teotihuacán, en esa escultura antropomorfa, son claramente los asexuados, ¿sí? Masculinos, como representaciones masculinas tenemos un problema, que es que solo hay, podríamos decir, 2 esculturas que yo ponga, podríamos decir, la mano en el fuego, que pueden ser 100% masculinas, exceptuando aquellas que son, insisto, que llevan el maxatel, ¿no? O que es así porque la indumentaria es propia masculina. Pero si están desnudos, hay 2 casos en los que probablemente sí que se trataba de representaciones masculinas, porque tienen la representación de lo que sería o bien el inicio o el repunte de un falo, ¿no? Que aquí en este caso en la que se ve aquí a la izquierda, ¿no? Pues se aparece, o bien la que fue excavada, por ejemplo, en la Casa de los Sacerdotes por Leopoldo Batres, que la hemos visto antes también, es una pieza que presenta una oquedad en la que probablemente un elemento, ¿no? Podía haber sido acoplado, ¿no? Un elemento cilíndrico podría ser acoplado, entendido en ese sentido como tal vez un falo, ¿no? Un falo erecto. En la pintura mural tenemos algún ejemplo, por ejemplo en la Ventilla sí que aparece un ser epifálico, pero es bastante excepcional, normalmente no suelen haber. Pero sí que en cambio lo que encontramos es mucho asexual, es decir, hay muchas representaciones en las que no hay una indicación explícita, están desnudos y son asexuales. Entonces, claro, yo uno de los problemas que me encontré es que por defecto muchos autores directamente las identificaban como son masculinas, ¿no? Es que no daban lugar a, pues tienen que ser masculinas, ¿no? Pero yo planteé, pues, una de las términos que era, bueno, es que no son masculinas, es que para mí son asexuadas, no tienen, voluntariamente las han querido dejar así. Claro que siempre podemos pensar, bueno, es que igual las vestían, es que igual con materiales perecibles, pues, iban cambiando incluso de género, ¿por qué no? Pero claro, no tenemos la prueba, no podemos demostrar que esto fuera así. Así que si las tomamos como tal, es porque las quisieron trabajar así. Es decir, es porque las quisieron dejar así. Entonces, a partir de ahí inicié, ¿no?, alguna investigación también sobre el tema, ¿no?, sobre qué podían estar representando estos seres humanos, estas representaciones antropomorfas, pero que dejaban sin ningún elemento, ni pechos, ninguna insinuación. Tampoco podemos decir que el torso es masculino, ¿no? Es decir, no podemos apoyarnos o que decir, yo no encontré ningún elemento a favor, con lo cual me fui hacia una idea que Patricia Zuckerhut había apuntado, que era en relación a esos ancestros, ¿no? A esos que perdieron su género porque ya no están en este mundo y que tal vez podía, ¿no?, podía validar esta idea. ¿Qué permitiría apuntarlo? Por ejemplo, en algunos casos, lo que sería la presencia, ¿no?, de pirita en los ojos, ¿no? Entonces, la pirita o incrustaciones de pirita, era un elemento que yo me fijé que según había, ¿no?, pues estado investigando, podía tener relación, ¿no?, con esa idea de el espejo refleja el mundo, el otro mundo, ¿no?, el mundo de los que ya no están, con lo cual podía ser un elemento que ayudara. También el hecho de que en algunas de esas piezas asexuadas había esa oquedad en el abdomen, en el pecho, ¿no? Algunas sí que son de tipo olmecoide, pero otras tienen oquedades y no son de tipo olmecoide, y eso tal vez podía haber funcionado, que lo planteé, ¿no?, como una especie de, como en algunas estatuas en otras culturas que funcionan como si fueran relicarios, o sea, como un reliquiario de esos ancestros, ¿no?, en el que se pueden guardar, depositar restos de lo que sería el pelo, el cabello, ¿no?, de esas personas que que en algún momento pues dejaron de estar y guardamos, ¿no?, una muestra de él, ¿no? Evidentemente no se puede constatar. ¿Por qué? Porque no queda nada. La mayoría de esos tapones han saltado y en el interior no queda nada. Otros autores dicen que no, que allí iba una piedra que funcionaba como si fuera el corazón, pero obviamente no todos se encuentran a la altura del corazón y anatómicamente yo creo que esta gente de sobra sabía dónde se encontraba, ¿no?, sino que coincide más como en la zona abdominal muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, era un tema que también estuve ahí dándole algunas vueltas, ¿no? Y con respecto a esos procesos de destrucción, esos patrones de destrucción que también había comentado, por ejemplo, nos dimos cuenta, ¿no?, que, por ejemplo, era muy frecuente
en esas piezas que estábamos analizando, la cuestión es de esa dispersión de fragmentos, es decir, ¿por qué habían dispersado fragmentos? Porque algunos de ellos sí que se han localizado, pero hay otros que no. Es decir, el acervo está lleno de brazo, pierna, ¿no? Y que decimos, bueno, ¿y dónde está el resto de esta estatua? Porque hemos vaciado cajas y cajas y no aparece, ¿no?, la pieza. Entonces, a veces llegas a pensar, esta gente pues llevó a cabo acciones rituales que son de dispersión para evitar su unión y probablemente esa pieza a saber dónde ha ido a parar, ¿no?, el resto de la estatua. Por ejemplo, hay piezas que también están muy atacadas en lo que sería la cabeza, el rostro, esa parte que afecta, ¿no?, según la tradición, ¿no?, pues nahua, la conciencia, la razón, donde se asienta el tonali, tal vez por eso, ¿no? Es decir, que fueron con mucha inquina, ¿no?, como a asestar golpes en todo lo que sería pues la frente, la nariz, la boca, ¿no? Y por ejemplo las incrustaciones, ¿no? Es decir, aquello que en una estatua hace vital la estatua, ¿no?, la hace viva en cierta manera, que sería pues la boca, los dientes, que en algunas máscaras se han conservado, ¿no?, esa imitación de dientes, o los ojos, aquí fueron arrancados, ¿no?, fueron directamente sacados como por fuerza de palanca, ¿no? Entonces, a partir de aquí, futuras perspectivas de estudio que se pueden hacer con los elementos que contamos en aquel momento, todo lo que son las colecciones museográficas. Lo digo aquí porque también si hay alguien que escucha, hay alguien que quiera dedicarse al tema, por ejemplo, hay todo un trabajo por hacer de lo que serían vías de adquisición en lo que son en los museos, ¿no? Es decir, cómo llega al museo, hacer un poco la historiografía de esa escultura, ¿no? Las preferencias, porque también te das cuenta que en muchos museos europeos hay como unas esculturas teotihuacanas que tienen una cierta homogeneidad, es decir, tienen predilección por, bueno, coleccionar, ¿no?, o exponer en sala esas piezas con un determinado material, de unas dimensiones, ¿no? Y entonces, bueno, es estudiar un poco ese gusto en el coleccionismo de la escultura teotihuacana, ¿no? También, por ejemplo, hacer una base de datos que sea abierta, ¿no?, sobre institución, museo, colección, ¿no?, que sea mucho más ágil a la hora de consultarla y, sobre todo, implementar nuevas fichas con datos museográficos, ¿no?, en ese sentido. Aquí, por ejemplo, también Leonardo López Luján ha trabajado mucho esta cuestión, ¿no?, de lo que sería todo el trabajo pues, de recopilación de datos historiográficos, ¿no?, desde, bueno, ¿no?, desde diarios, ¿no?, de todo lo que sería, y entonces en ese sentido también es una manera de reconstruir esa historia de las piezas, ¿no?, a través de esos dibujos, a través de esas descripciones, ¿no? Entonces es un tema interesante. Y también, bueno, con los nuevos proyectos arqueológicos, bueno, contribuir a esa revisión de esa tipología, acotando tipos, implementando tal vez nuevos, ¿no?, porque como digo, hay algunos que no encajarían en ninguna de esas propuestas, ¿no?, con lo cual eso supone revalidar o revisar toda esa tipología, que yo sinceramente es lo que digo, ¿no? En su momento pensé que podría ser más útil, pero me doy cuenta que necesita revisarse, ¿no? Otros proyectos que he hecho después de la tesis, ya para ir acercando un poco al final, bueno, por un lado la cuestión de la morfometría geométrica o geometría proyectiva aplicada a esa escultura antropomorfa. Inicialmente lo probé con un grupo de máscaras del Museo Nacional de Antropología, que lo presentamos en un congreso en Viena hace ya muchos años, y luego hice algunas aproximaciones, ¿no?, a lo que sería la escultura antropomorfa teotihuacana, pero claro, con una problemática, que es que muy pocas piezas están enteras. Y a la hora de tomar los puntos, lo que llamamos los landmarks, que son esos puntos que van a servir para evidenciar si, con independencia de las dimensiones de la escultura, existen relaciones de morfoproporcionalidad inherentes a esa estatua, claro, si está rota no es así. Con lo cual, como vemos, tenemos que aquí no solo pudimos hacer cuenta de los ejemplares que nos proceden de contexto, sino también ver otras piezas que proceden de otras colecciones, a ver un poco qué nos salía, ¿no? Porque ya comento que básicamente las piezas tienen que tener el requisito de poder ser enteras, piezas que no les falte ningún elemento estructural, ¿no? Tienen que ser en ese sentido completas, con lo cual si es una pieza que ya está medio rota, pues se tiene que descartar, ¿no? Entonces, bueno, para no ser tampoco muy técnica, ¿no?, en esta cuestión, lo que básicamente nos interesaba ver es
detectar diferentes puntos dentro de lo que sería la estatua, por ejemplo, la distancia que existe, ¿no?, entre los ojos, el punto central de la nariz hasta el final de la nariz, o por ejemplo el extremo, ¿no?, la distancia que hay entre, ¿no?, lo que sería el ancho de la nariz, la longitud de la boca, el ancho de la boca, el ancho de las espaldas. Y entonces, a partir de un programa pues estadístico, lo que se plantea es decir, vale, yo por ejemplo digo, vale, el punto 3, ¿no?, del punto 3 al punto 4, ¿existe alguna relación que se vaya dando en todas las estatuas, por ejemplo, en las que más allá de la dimensión se guarde una relación de proporcionalidad? Y así con todos los puntos, con lo cual, básicamente, cuando haces estadística, ¿no?, un análisis multivariable, pues acabas sacando que hay elementos en los que parece que sí, que hay una cierta, ¿no?, concomitancia, y en cambio hay otros en los que pues no te sale, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, lo que sería la distancia entre los ojos y la altura total, parecería que en las muestras que nosotros tomamos de las piezas podría tener alguna relación, ¿no?, podría guardar alguna relación. O, por ejemplo, la distancia entre los ojos y la longitud de la boca podía guardar alguna relación, es decir, entre los ejemplares que sometimos a análisis, habían algunos elementos que parecía que tenían o que podían guardar alguna relación. O aquí, por ejemplo, vemos, ¿no?, lo que sería esa distancia que comentamos, ¿no?, de la altura total, comparar esa altura total o la altura de cuello a genital, ¿no?, y, por ejemplo, ver pues, que de cuello a genital y la altura total pues parece que puede tener algún tipo de relación, ¿no?, en ese sentido. Entonces, a ver, que no me pasa la siguiente diapositiva. A ver. Ahora, o esta de aquí, por ejemplo, la longitud de los ojos, también comparar, ¿no? Decimos, había algunos vectores que parecía que sí que se estaban en ese sentido dando, ¿no?, de alguna manera. Aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, haciendo acopio, como digo, de ejemplares, aquí sí, insisto, no todos proceden de contexto arqueológico, sino que lo que se priorizó era que fueran ejemplares completos o lo más completos posibles, porque es el hándicap, ¿no?, que nos hemos encontrado, esa problemática de las piezas pues, que les faltan, ¿no?, de piernas o que les faltan. Entonces, en los casos en los que pudimos, hicimos luego los dendrogramas, ¿no?, con análisis de posibles grupos en los que detectar tal vez, pues eso, ¿no?, esos elementos que fueran concomitantes o que fueran recurrentes, ¿no? Y, por ejemplo, aquí había la imagen que tenemos arriba, o las piezas que tenemos arriba, las esculturas que tenemos colocadas arriba, por ejemplo, esas formarían, se pueden algunas englobar dentro de esos dos grupos A y B. Sin embargo, como vemos, ¿no?, la pieza del Museo de Israel, ¿no?, que es supuestamente teotihuacana, ¿no?, esa es la que corresponde en este dendrograma a la que pone aquí F204, y esta pieza es decir, no tiene nada que ver. No guarda ninguna relación de proporción con nada. Sí que es verdad que es una pieza pequeña, pero nos han salido, como digo, piezas de dimensiones pequeñas que sí que guardan esa relación de morfoproporcionalidad, porque no se trata que la pieza sea muy grande de dimensiones o muy pequeña, es que lo que mira es la proporción que hay en sus elementos, ¿no? Y esa otra pieza del Museo Nacional de Antropología de México también es otra pieza que discrepa, ¿no? Es decir, que no puede englobarse dentro de ningún conjunto ni de ningún grupo, ¿no? Y más o menos lo mismo sucede con estas de aquí, que también teníamos, bueno, en el análisis de 8 landmarks, del análisis general de la forma, vimos que también algunas sí que se podían como englobar y que guardaban una cierta relación, ¿no?, de morfoproporcionalidad, mientras que habían otras pues que no, que las teníamos pues que descartar. Otro elemento que esos últimos años también iniciamos, ¿no?, lo que son análisis de huellas. Aún están en proceso de análisis con Emiliano Melgar del Templo Mayor, pero bueno, aprovechamos también durante una de las estancias para extraer huellas con acetato de diferentes partes de esas esculturas, de lo que serían perforaciones, para ver el desgaste, ¿no?, para ver la intensidad de pulido, para ver esa dirección y para poder inferir, por ejemplo, pues qué, ¿no?, las herramientas, ¿no?, que por ejemplo Emiliano Melgar tiene definidas. En una de las muestras que hemos analizado de una de las esculturas decía, ostras, pues me ha sorprendido porque no están usando la misma, o sea, el material que yo tenía contemplado para estos casos, ¿no? Con lo cual sí que algunas cosas están saliendo en ese sentido como nuevas y otras aún están un poco a la espera de ser analizadas, ¿no? Y evidentemente, como ha mencionado antes Alonso, ¿no?, el trabajo que estoy haciendo con Claudia Alvarado
que antiguamente no trabajaba con Silvia Garza en Xochicalco y que ahora está en Copenhague, en una estancia de investigación, y Juliette Stark, que es investigadora del CNRS de París, pues hace unos años, hace un par de años, me pidieron también ayuda, ¿no? Porque en un proyecto que tienen también de análisis, ¿no?, de esos materiales escultóricos de Xochicalco, les estaban apareciendo esas esculturas que eran teotihuacanoides, ¿no? Entonces la idea era, bueno, aquí, ¿qué nos está apareciendo y esto cómo lo entendemos, ¿no? Es decir, tú, Anabel, ¿esto cómo lo ves, no? Entonces, bueno, hemos presentado también alguna ponencia al respecto, ¿no?, del origen de esas piezas, de cómo, por ejemplo, se ha dicho, ¿no?, porque a veces, pues, en ese sentido, la propia literatura, ¿no?, la literatura académica decía, no, son teotihuacanoides, ¿no? Por ejemplo, César Sáenz, ¿no?, que cuando estaba en Xochicalco es piezas de estilo teotihuacanoide. Pero claro, es decir, pero si ya el estilo en sí mismo es complicado, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a entender que es de estilo teotihuacanoide? Porque hay tanta diversidad que cuesta, ¿no? Entonces, a veces de identificar como tal, ¿no? Entonces, aquí un poco, bueno, nos basábamos en lo que sería si eran adaptaciones, si eran copias o si podían ser importaciones, ¿no? Basándonos en el material, en la técnica, la iconografía. Es un trabajo interdisciplinar donde también colaboran otros investigadores, por ejemplo, pues Diana Melgar, ¿no? Hay más gente que está colaborando, y yo daba la parte un poco a nivel de morfología, ¿no? Es decir, de forma, más la parte del material y la técnica también, pero sobre todo más la parte morfológica. Entonces, ¿qué nos hemos encontrado, no? Pues aquí está, por ejemplo, la imagen que mencionábamos de César Sáenz, ¿no?, con esas esculturas que él publicó, que están abajo en el Museo Nacional, en la sala de Xochicalco, pero claro, aquí vemos, ¿no?, que él decía, son teotihuacanoides, pero en realidad yo nunca las vi como tales, pero sin embargo, en la Cámara de las Ofrendas él lo menciona, ¿no?, pues porque tienen rasgos, ¿no?, porque se asemejan o porque hay elementos que parecen apuntar, ¿no? Como ven, aquí tienen estas piezas, y sí, pero obviamente esta pieza sedente, sí que el rostro tiene una cierta reminiscencia, tiene una evocación, pero no es una pieza de producción teotihuacana, ¿no? Entonces, a partir de aquí lo que hicimos fue un poco comparar las piezas que teníamos en Xochicalco, concretamente aquí una línea discontinua muestra a la izquierda las de Xochicalco y a la derecha piezas que proceden de Teotihuacán, ¿no? Entonces, por ejemplo, para algunos casos concretos, sí que podría tratarse, en algunos casos concretos, sí que podría tratarse, como digo, de alguna especie como de reliquia o una pieza que hubiera sido importada. Pero para la mayoría de casos hemos visto que no, que son imitaciones. Cambian los formatos, cambian las dimensiones, están adaptadas a un gusto local, es decir, están como influenciadas, pero en realidad no son manufactura teotihuacana, la técnica no es teotihuacana, ¿no? Y esto también ha sido corroborado por análisis de huellas, ¿no? Entonces, algunas sí que, como digo, pueden ser similares, por ejemplo, esta pieza de aquí, ¿no?, que se encontró, ¿no?, que se encuentra en la bóveda de Elena Morelos, vemos esto, ¿no?, que son piezas que algunas sí que tienen un referente. El problema que a veces es, pues bueno, el material es diferente, es decir, a veces utilizan un material que, pues, no en otros casos, en Teotihuacán, pues no lo han usado, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a la cuestión del género, que antes ya hemos apuntado una breve reseña, también me he ocupado recientemente de esta cuestión, sobre todo de las femeninas, ¿no? Y de poner en jaque un poco de por qué son masculinas las asexuadas, ¿no? Yo ya en mi gráfica en aquel momento, en el 2015, ya puse que asexuadas era la dominante, era un 40%, ¿no? Y el 12% eran esas femeninas y un 28% las masculinas, que insisto, eran masculinas o bien porque el sexo se veía o la insinuación del falo se podía intuir, como en esas dos piezas que hemos visto antes, o bien porque la indumentaria se veía claramente, y entonces eso me permitió, pues, adjudicarle, ¿no? Pero si no, yo las mantuve como asexuadas, ¿no? Entonces, en un análisis breve que saldrá publicado en los anales del Museo de América de Madrid, y básicamente, bueno, he hecho un pequeño estudio sobre esas femeninas, ¿no?, sobre esa presencia de esa escultura femenina en Teotihuacán, a nivel espacial, a nivel temporal y un poco funcional. Entonces, hemos visto, ¿no?, que, por ejemplo, la escultura femenina ha estado presente en esas estructuras importantes, principales, religiosas, cívicas, por ejemplo, ¿no?, en lo que sería en la Plaza de la Luna, está asociada también a conjuntos residenciales,
está asociada también como depósito, como ofrenda de consagración, o probablemente en el caso, ¿no?, de las que se excavaron en el templo de la serpiente emplumada, como ofrenda tal vez de uso temporal o para rituales de legitimación, ¿no?, como en este caso se indica. Y a nivel de temporalidad, tomando en cuenta los ejemplares que tenemos, esto sí, con contexto confiable, vemos que un 71%, es decir, más o menos la mayoría, sí que podríamos decir, o una mayoría bastante consistente, se localizan temporalmente entre el 200 y 250, menos, mientras que tenemos un 29% que han sido fechadas hacia el 350, 550, ¿no? Es decir, que en ese sentido, bueno, tenemos algunos datos que, bueno, merece la pena a lo mejor también tomar con detalle y a lo mejor revisar más. También de las últimas investigaciones, por ejemplo, el poder localizar piezas, y esto siempre es una alegría, como digo yo, ¿no? Tener esa fotografía, ¿no?, que tienes de cuando Agustín Delgado pues la toma en 1963, ¿no?, en el sector de excavación que estaba trabajando en el proyecto 62-64, y finalmente, gracias a ese simposio, ¿no?, que el Museo Nacional de Antropología organizó en el año 2022, se encuentra esa pieza, ¿no? Y dices, finalmente puedo darle ese cuerpo a la pieza que solo conocía, ¿no?, o que solo nos hemos conocido, como así decir, ¿no? No nos han presentado, ¿no? Y en cambio es una pieza pues que finalmente tuve la ocasión de poderla ver, ¿no?, y ya identificar y finalmente casar, porque como digo, hay muchas que solo contamos o con la fotografía o solo contamos a veces con el dibujo y no tenemos más datos de la pieza, ¿no? Y probablemente se encuentra eso o en una bodega o mal clasificada, o, ¿no? Entonces, bueno, son esas cosas que siempre vale la pena, ¿no? Y finalmente, esta última instancia que comentaba Alonso, ¿no?, al principio, aquí en la zona arqueológica, he estado poquitos días en julio de este año, también ampliando también un poco lo que sería, yo siempre lo he dicho, yo siempre me he dedicado a la escultura antropomorfa, yo ya descarté braseros, ya descarté, sin embargo, un poco con la voluntad, ¿no?, pues de ayudar, porque si puedo ser útil en algo y alguien me lo pide, pues yo intento siempre pues brindar mi apoyo y lo que pueda ayudar. Bueno, me comentaron esto, ¿no?, el poder ir y analizar un poco todo el material, ¿no?, de nuevo, volver a revisar esas fichas, esas cédulas, ¿no?, las que había muchas que pues igual desde los años 60 no habían sido como revisados, y hacer ese trabajo por un lado de revisión y volver a tomar esas fotografías y analizar de nuevo piezas que ya no son antropomorfas, porque en ese sentido aquí encontramos de todo, hay almenas, hay braseros, hay fragmentos o elementos arquitectónicos, y bueno, y entonces estamos en ese momento, ¿no?, de descripción y análisis también y de registro, con la intención pues de en un futuro poder intentar pues mejorar, ¿no?, los datos que tenemos al respecto. Así que, bueno, no sé si me he extendido mucho. Yo quisiera agradecer en primer lugar pues a Alonso el hecho de que me brindara la posibilidad hoy de poder estar aquí con ustedes, y también, sobre todo, bueno, al maestro Rubén, ¿no?, a quien Natalia Moragas me lo presentó hace muchísimos años y tuve la ocasión de poder trabajar, ¿no?, en uno de los proyectos de la IEN en La Ventilla, aunque fuera excavando un trocito muy pequeño de una calle cuando yo pues era apenas muy joven, ¿no? Y bueno, y también a todas aquellas personas que en algún momento me han ayudado, que no son pocas, y que aquí podría pues mencionar pues muchas consultas por correo electrónico a Sergio Gómez, a Juli Gazola, evidentemente también a Claudia, bueno, a muchísima gente que evidentemente es de la zona arqueológica y que siempre me han abierto las puertas o bueno, me han ayudado, ¿no?, a veces a contrastar información o bueno, simplemente a compartir los pensamientos sobre el tema. Así que muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora. De verdad que ha sido una sesión bastante enriquecedora y pues lo habíamos contemplado desde aquella vez que nos encontramos en el acervo, esta invitación que le hice, y pues con la seguridad de que iba a poder aportar algo sumamente importante respecto al estudio de la escultura antropomorfa en Teotihuacán, porque lo habíamos comentado, información pues no hay demasiada. Y si la hay, está muy dispersa. Entonces creo que el trabajo que ha realizado para poder de alguna forma estar estructurando y estar haciendo este compendio
de las esculturas y de lo que arroja respecto a la información que se puede ir investigando sobre ella, pero que pues enriquece mucho y aporta bastante a la comprensión de la escultura en Teotihuacán. Entonces, pues muchas gracias por esta sesión y bueno, pues abriríamos, me daría paso a algunos saludos que están enviando desde la página de Facebook. Tenemos a Saúl Tinajero, él envía saludos desde Ciudad Nezahualcóyotl. También Manuel Aguilar, excelente ponencia. Saludos desde San Lucas, Huitzilhuacán, en Chautla, Estado de México. Rubén Avilés también pues agradece la transmisión. Edith Cruz, y bueno, tenemos aquí algunos saludos que le hacen llegar, doctora. Y bueno, pues también si alguien de aquí de Zoom quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, pues puede encender sus micrófonos para llevarla a cabo. Y mientras tanto, pues yo quisiera preguntarle, doctora, de acuerdo a la presentación que hace, ¿podríamos entender de entrada que buena parte de estas esculturas que ha estudiado, una de sus funciones primordiales que tenía era como esta función de culto en los espacios que ha encontrado? ¿Se podría, digamos, como de repente cuando nos preguntan esto, dar esa respuesta de inicio, doctora? Yo creo que fueron algunas sí que tuvieron esa función de culto, otras fueron estatuas que probablemente, es que es lo que comento, ¿no? En cada caso es muy particular. Es decir, no se puede generalizar porque, por ejemplo, las estatuas que fueron enterradas, no sabemos, por ejemplo, la pirámide de la luna como ofrendas de consagración, no podemos saber si antes tuvieron una función y estuvieron expuestas, ¿no? Y vistas, o simplemente fueron concebidas para ser depositadas. Eso nunca lo podremos saber, porque la vida de la estatua no la conocemos. Entonces, a veces puedes pensar, bueno, tal vez esa estatua antes ocupó otro lugar y el lugar final de descanso fue ese. Me explico, ¿no? Es decir, en algún caso sí que pueden haber sido previamente estatuas de culto, pero a lo mejor en otros casos no. Eran estatuas pues que ya desde ab initio, desde su comienzo, fueron consideradas para ser depositadas, para ser ofrendadas como cierre a esa etapa constructiva para dar inicio a una nueva etapa, ¿no? Entonces, depende de cada caso, depende de cada caso. No se puede generalizar. De propio es eso, en algunos casos sí, pero en otros, pues depende. Bien, de acuerdo. Déjeme dar lectura aquí a un mensaje que María Teresa dice: buen día, una disculpa, no puedo encender mi micrófono, pero me gustaría agradecer los datos compartidos por la doctora y preguntar si tuvo la posibilidad de localizar talleres de escultores. Claro, el tema de los talleres es un poco es el problema que hay. O sea, la localización de talleres, dediqué una parte también de la tesis a, a lo que es la localización de talleres. Los talleres, por ejemplo, sí que en la Ventilla se encuentra todo lo que es la cadena operativa, ¿no? Que sería, para poder definir el taller, tienes que tener como muy, ¿no? Lo que sería restos de lo que es el material en proceso, ¿no? Y parte de herramientas, para poder definirlo como tal. Entonces, si tú me preguntas, talleres de esculturas en las que haya aparecido el boceto de la escultura, no. Yo hasta donde sé, no. O sea, talleres de esculturas de máscaras sí que se encontraron, ¿eh? Como digo, Julie Gazola y Sergio Gómez tienen una publicación, bueno, varias publicaciones en las que hablan pues, de la cadena operativa y que también hay esos talleres sí, pero para máscaras, pero de escultura que yo conozca, no ha habido ni un solo lugar donde se encuentre ese proceso a medio hacer de esa estatua. Que tú puedas decir, aquí era un lugar donde estaban trabajando la escultura. Ella lo encontró por máscaras, porque encontraron fragmentos, el bloque, la materia prima, el proceso, restos de los taladros, ¿no? Pero en el caso de la estatuaria, no. Bien, y complementa su pregunta también María Teresa. Ella dice: ¿cuál sería el objeto de los estudios de morfoproporcionalidad? Pues no me queda claro ello. Los estudios de morfoproporcionalidad lo que pretenden es ver si hay relaciones de proporción en las estatuas, para que, por ejemplo, tú puedas determinar, digo, un ejemplo, si tenemos un conjunto de estatuas que obedecen a una misma cronología y además están obedeciendo a una morfoproporcionalidad concreta en sus dimensiones, podríamos inferir que proceden de un taller concreto o de una mano de obra concreta, de una mano determinada. ¿Por qué no? Porque está operando de una manera
esto es verdad que no lo he dicho, ¿no? Pero porque está operando de una manera como siguiendo un patrón. Está siguiendo un patrón, aunque sea una pieza más pequeña, una pieza más grande, pero está estructurando, ¿no? Está utilizando un patrón de uniformidad en esas piezas y por lo tanto eso se podría atribuir a lo que sería, bueno, un posible taller, ¿no? Un posible, un taller, pero no tanto taller entendido como lo que acabamos de decir, ¿no? Como la evidencia de voy a encontrar un taller con restos, ¿no? Sino refiriéndome a lo que sería taller en cuanto a artesanos especializados, a un conjunto de artesanos especializados que están operando de acuerdo a esta trayectoria o de acuerdo a esta manera de proceder. Y Y puede ser en ese sentido significativo, ¿no? Es una manera de uno de los usos que puede tener, ¿no? Esa proporcionalidad. Otra manera es para descartar, por ejemplo, otro elemento es para descartar posibles falsificaciones. Es decir, todo aquello que se sale mucho de la órbita, es decir, sobre todo esto se ve muy bien en los gráficos que son en un tipo de gráfico, lo que ves la concentración de elementos que son comunes, ¿no? Que todos más o menos están en esta ratio, y hay 4 elementos que dices, estos discrepan y no guardan ninguna relación de proporción cuando la mayoría se pueden agrupar aquí, ¿no? Entonces, esos tal vez los tienes que mirar de otra manera. Con esto lo vimos muy claro en lo que serían las máscaras del Museo Nacional de Antropología. Había, creo recordar, 3 máscaras del Museo Nacional de Antropología que no estaban obedeciendo a ningún tipo de proporción, o sea, nada, o sea, ni longitud, ancho de cara, longitud de los ojos, era como todo arbitrario, o sea, no había ahí una especie como de plantilla que se estuviera empleando. Y dijimos, bueno, vamos a ver de dónde procede. Y también, ¿no? A la que buscas la ficha y miras, era, bueno, procedencia desconocida, donación de un particular, bueno, pues a lo mejor ahí la falsificación también se puede como, ¿no? Aclarar un poco y decir, bueno, es que igual es una pieza que, claro, que no entiende de esas proporciones porque no está operando de esa manera, ¿no? de acuerdo, y esto viene a cuenta de lo que nos comentaba también sobre en algún momento la propuesta de una sección áurea, de una proporción áurea, o sea, en algún momento se había planteado. ¿Cómo entender esto que nos comenta de la proporción áurea para que nos quede claro en cuanto a estos términos Bueno, aquí? normalmente la proporción áurea, ¿no? Es uno de los estudios que sobre todo en los años 90, Beatriz de la Fuente, por ejemplo, las esculturas en las cabezas colosales olmecas, había aplicado, y muchos otros autores habían como apuntado, ¿no? A esa inercia de, bueno, de intentar calcular como esa sección, ¿no? Como esa proporción en lo que sería bueno, en esos estudios, ¿no? Que en esa época pues empezaron a ser como muy pues sí, estuvieron como en boga, ¿no? Estuvieron como de moda. El problema de esos estudios es que al final acababan siendo muchos de ellos encorsetados, es decir, se forzaban unos datos para que diera que efectivamente había esa sección o proporción áurea en esas esculturas, ¿no? Y es una de las cosas que a mí me llamó la atención, que sí que es verdad que en muchos casos, por ejemplo, la escultura monumental olmeca, pues sí que podían, ¿no? Los altares, las cabezas, sí que obedecían, ¿no? a esa sección áurea, pero en otros casos, por ejemplo, pues cuando yo analicé, ¿no? Junto con este arquitecto que él estaba especializado en esta cuestión, me dijo, a ver, Anabel, si lo forzamos, sí, saldrá, pero de manera natural, sin forzar nada, no se inscribe en ese sistema de proporción, con lo cual las proporciones que rigen aquí son otras, no es la proporción áurea, ¿no? Entonces es un poco uno de los elementos que, bueno, que a través del estudio de la tesis pues también descarté, ¿no? Cuando era una inercia, porque ya te digo, ¿no? En esos años pues se daba, incluso es eso, y varias publicaciones después intentaban como demostrar que sí, que había, ¿no? En los 19 ejemplares de contexto arqueológico, desde luego, no, ¿vale? Es decir, que a veces también es decir, toma los ejemplares fiables. Es decir, yo me cuidé mucho para determinadas, ¿no? Para determinados aspectos de incorporar lo que había en los museos. Porque claro, es decir, bueno, es que aquí me puedo encontrar de todo, ¿no? Me puedo encontrar piezas que, bueno, sí, claro, tú vas al Museo de Quai Branly y en París y tienen piezas expuestas que tú dices, bueno, ¿y esto de dónde procede? No, es de Teotihuacán. Y piensas, si usted lo dice, claro, ¿no? Entonces, por eso digo, hay que ser un poco también riguroso, crítico y a veces, pues bueno, poner sobre una balanza sobre qué quieres fundamentar tu estudio. Entonces, para mí era importante poder descartar
bueno, y poder un poco balancear lo que realmente es. Entonces, para el perfil cronológico igual. Yo en el perfil cronológico tuve clarísimo que, bueno, que y aún y así ya cuesta, pero que el perfil cronológico solo lo podían aportar esas esculturas que procedían de contextos controlados. O sea, lo demás no, porque en muchos museos, además de manera a veces incluso arbitraria, y encuentras la etiqueta que te pone 250, 350, y tú piensas, qué precisión, qué grado de precisión han tenido, cuando esta pieza no se sabe o sea, ni de dónde ha sido ni siquiera excavada, porque ponía donación de un coleccionista, pero te lo dan 250, 350. Madre mía, ¿no? O sea, con lo cual hay que ser crítico y eso exige una revisión. Bien, una pregunta que nos hace Saúl Tinajero aquí en el chat de la página de Facebook de Teotihuacán en Casa. Una pregunta, doctora. Estas esculturas, refiriéndose quizá a las olmecoides que comentó, ¿estas esculturas estarán copiando el estilo olmeca por su estética o por su ritualidad? Lo que Yo comenta. creo que es más como una estrategia tal vez de legitimación. Es decir, es mi idea, ¿eh? Es decir, yo creo que es una imitación, ¿vale? Una imitación, igual que hemos visto esas teotihuacanoides, ¿no? En Xochicalco, yo creo que vemos esas olmecoides en Teotihuacán como una estrategia tal vez de legitimación, especialmente en esos momentos tal vez vulnerables o de cambio en el poder, o tal vez porque representaban a una sección. Pensad que muchas de esas olmecoides, no todas, pero muchas han aparecido en la Ciudadela, es decir, en el conjunto 1D, en diferentes habitaciones de ese conjunto 1D, y en consecuencia ahí vemos un núcleo, ¿no? En ese sentido de poder pues, de esas élites, ¿no? Así que tal vez fuera como asumido, ¿no? Como una estrategia de legitimación. También Alfonso Padilla nos pregunta, muchas gracias a la doctora Anabel por compartir toda esta valiosa información y bueno, pregunta si Si usar términos estilísticos como olmecoide o teotihuacanoide puede tender a hacer más compleja la tipología y clasificación, entonces, ¿hasta dónde intentar reducir los estilos que se manejan sin que esto pueda generar incertidumbre? Si una pieza presenta rasgos teotihuacanos, pero también olmecas, ¿qué estilo se le asignaría? Saludos y felicitaciones por todo este gran trabajo. Es las Ya. par de preguntas que hace Alfonso Padilla. Sí, Alfonso, le conozco. Bueno, claro, Alfonso, el tema es las etiquetas, es decir, necesitamos, yo te entiendo, pero necesitamos identificar de alguna manera. Entonces, es lo que digo, yo, por ejemplo, en una escultura, ¿no? Que tú digas, el rostro, por ejemplo, esta misma, ¿no? Que sostengo yo en las manos, ¿sí? Yo esta misma no te sería capaz de decir, con los fragmentos, con lo que queda de la escultura, si el rostro era un rostro olmecoide o era un rostro que podremos decir más del propio teotihuacano, ¿no? Porque es que hay mucha variedad. Pero de alguna manera sí que tenemos que identificar que hay unos elementos en esos rostros que parecen ser indicativos o que nos dan pistas, ¿no? De que están apuntando a una manera, ¿no? Que ya hemos identificado como olmeca. Entonces, claro, por eso le ponemos el oide, ¿no? Que es problemático, que lo entiendo, pero entonces, ¿qué otra sustitución podemos dar? ¿Qué otro valor a esa palabra, a esa etiqueta le podemos dar, ¿no? Simplemente yo lo que digo es más que olmecoide, es que presenta en el rostro elementos olmecoides como la boca, ¿no? O determinados, o sea, concretar más en qué se encuentran, porque muchas veces no se encuentra en el material, no se encuentra la diferencia en la técnica, no se encuentra en la forma del cuerpo, ¿entiendes? Solo se puede apreciar a veces en esa boca que llamamos, ¿no? Pues olmecoide, ¿no? Entonces, esa es la que dices, claro, por solo una boca tengo que cambiar esa clasificación, ¿no? Entonces, bueno, es un tema delicado, sí, es un tema complicado, pero que pienso que es que de alguna manera tenemos que poder definir las cosas, ¿no? Gracias, Alfonso. Y Jorge Díaz también pregunta, ¿han encontrado algún personaje recurrente, como las mujeres del túnel de la pirámide de Quetzalcóatl? Pregunta No, Jorge Díaz. no. Es decir, con tanta similitud para decir esto formaba un conjunto tan homogéneo como esas tres mujeres que se encontraban junto con ese ser asexuado que algunos consideran masculino, o una representación tal vez de un niño, o tal vez un ancestro, pues no sé.
No, junto, o sea, las únicas que aparecieron relativamente juntas fueron las que se excavaron en el conjunto Plaza Oeste, que son aquellas, un ser asexuado y un ser femenino, y luego las dos que también aparecen juntas en la Pirámide de la Luna, en uno de los depósitos de ofrenda, y las dos que se encuentran también en la parte frontal, que las excavó Alejandro Sarabia y Sugiyama, que también aparecen dos, ¿no? Una figura que es asexuada y una figura que, bueno, que antes las hemos visto, ¿no? Pero así formando un grupo, ¿no? O sea, un grupo más numeroso, no. Bien, muchas gracias, doctora. Y bueno, preguntan también sobre la bibliografía en donde puedan consultar su trabajo, este trabajo que ha estado viniendo, si pudiera también pues hacer mención y pues quizá en algún momento también podamos compartir los enlaces de las publicaciones que ya se encuentren Sí, en línea. si queréis, bueno, puedo hacer, no sé, os puedo pasar un listado de algunas de las publicaciones, a lo que, por ejemplo, las que tengo en academia.edu, sí, se puede seguir en mi perfil en Anabel Villalonga, ahí están colgadas la mayoría de ellas en academia.edu. Y, y básicamente, por ejemplo, la última no, porque está pendiente de revisión, esta que he comentado, ¿no? Sobre la cuestión de las mujeres, que además es un artículo un poco extenso. Creo que sí, es un poco más extenso, pero bueno, yo creo que saldrá para el año que viene. Y estoy también trabajando en uno ahora de iconoclasia, comparando junto con Berenice Jiménez, para hacer una comparativa de lo que sería ella los contextos que tiene de destrucción de esas figurillas en Shala y figurillas de cerámica y lo que tengo yo para escultura antropomorfa. Con lo cual, yo ya tenía previamente un artículo de iconoclasia y de destrucción intencional y ritual, pero ahora vamos a hacer como uno entre las dos, ¿no? A ver, para ver una comparativa, ¿no? De cómo está afectando y si detectamos patrones comunes. Pero ya os digo, en academia.1 se pueden descargar y si no, después la tesis doctoral está online, también se puede consultar online. Esta tesis se llama, pues, bueno, igual que el inicio de esa ponencia, ¿no? Cuerpos de piedra en la ciudad de los dioses, idiosincrasia de la litoescultura antropomorfa teotihuacana. Sí, Ahí hay. sí, de hecho, si nos permite, pues tenemos el enlace y lo podemos compartir tal vez al concluir la sesión de ese trabajo en específico. Y bueno, pues ya como lo comentó la doctora, en academia.edu, pues pueden también encontrar algunas de sus publicaciones. Pues sí les recomendaría la que comenta de Cuerpos de Piedra, porque es como una introducción bastante buena respecto a este trabajo que ha estado continuando y bueno, pues que seguramente próximamente podremos seguir conociendo y seguir profundizando en ello. Mila Pimentel, pues agradece la presentación. También Silvia Cocone, pues, gracias por la presentación. Y bueno, pues estaríamos pues cerrando, doctora. Yo quisiera nada más también preguntarle el tema de la temporalidad, que lo manejo como una de las problemáticas, ¿no? Respecto a cómo ubicas estas esculturas en las fases que se conocen de Teotihuacán, pero me llama la atención también estas modificaciones que han existido y nos hizo, pues, por ejemplo, el ejemplo que nos dio fue el de la escultura de la pirámide de la luna, como ya está retrocediendo en cuanto a las fechas que se proponían. Y a partir de qué elementos es que se están haciendo estas modificaciones, qué es lo que está haciendo que pues Yo no se sé si esté será una como... revisión, ya digo, desde las primeras publicaciones a ahora, yo no sé si es también una revisión de esos materiales arqueológicos asociados, que a lo mejor hayan aportado dataciones más precisas y entonces permitan, ¿no? Porque como todas forman parte pues, de un conjunto en la que había muchos más materiales, que el análisis independiente de cada uno de esos materiales que formaban parte de esa ofrenda haya arrojado cronologías más tempranas y, en consecuencia, no nos basemos solo en lo que sería la cerámica, ¿no? Que muchas veces es lo primero, lo que llamamos el marcador, ¿no? el fósil cultural o el marcador cronológico de la cerámica para decir esto pues es Tramimilolpa temprano, Tramimilolpa tardío, Xolopan temprano. Es decir, que se hayan hecho nuevos análisis al respecto y eso haya podido afinar un poquito esa cronología, con lo cual nos hemos encontrado pues que algo que teníamos antes en un arco que a lo mejor podía ser, ¿no? Pues del 250 al 350, ahora vemos que es del 200 al 250. O sea, lo están adelantando, ¿no? Están un poco retrocediendo en el tiempo estas estatuas, ¿no? O sea, lo que es la cronología. Entiendo que se debe justificadamente,
te digo, en ese momento, yo ahora concretamente no he visto la publicación, pero entiendo que, bueno, es del catálogo de City of Water, City of Fire, y intervinieron Saburo, intervino mucha gente de la zona arqueológica, y entiendo que, claro, que en estos últimos años ha habido muchas publicaciones nuevas, sobre todo, ¿no? Pues de sus análisis, que los materiales que aparecieron junto, formando parte de esas ofrendas, y eso ha podido seguramente poder afinar más y poder concretar el arco temporal. Bien, y también comentaba sobre, bueno, de un dato sobre el 71% de piezas que quizás hacía mención de las que usted ha identificado en contextos controlados y con fuentes confiables, pero hablaba del 71% localizadas entre la fase 200-250 y un 29 entre el De las 500 femeninas, 550. Ah, de las femeninas. de las femeninas, Ah, de acuerdo. pero que son de esculturas femeninas. Bien, porque lo que iba a preguntar era si en algún momento se pudo haber identificado que en cierta etapa hubo como una importante producción de esculturas y después pues va bajando en cuanto a cantidad de producción. ¿Se puede también como visualizar esa A parte o ver, es muy complicado? no, sí se puede. A ver, en general hay una producción en el perfil cronológico, aunque no estaban todas puestas, porque en el perfil cronológico obviamente no caben las 300 y pico, es imposible de meter toda la información, ¿no? En la presentación, pero sí que, si por ejemplo vamos aquí, ¿no? A esta propuesta, sí que hay una cierta concentración que se podría ver en esa primera fase, ¿no? Que sería pues desde Mika Oldbury hasta Tramimenol tardío. ¿Vale? Como vemos ahí, hay una importante concentración. Aquí, claro, solo vemos unas poquitas, pero en realidad todas estas piezas, estas pequeñas figurillas, ¿no? De lapidaria que fueron estudiadas por Oralia Cabrera primero, luego yo también me ocupé de ellas, que encontramos abajo, estas de Rubín de la Borbolla que están aquí arriba, todas estas que proceden del Templo de la Serpiente Emplumada, estas de aquí también, ¿no? Estas de aquí, también me voy para temprano. Aquí tenemos una abundante producción escultórica. Es un momento con una intensificación en esa producción escultórica. Como digo, Tramimelorpa tardío, ¿qué nos está pasando? ¿No? Si nos fijamos, por ejemplo, en esta de la pirámide de la luna que comentábamos, ya se está metiendo casi en la fase anterior, ¿no? Con lo cual, en ese 300, incluso hay esta pieza que también es una de las ofrendas de la pirámide de la luna, que es esa figura sentada, sedente, que esta pieza también, nos fijamos como el arco temporal la está situando ya en el 300, no tanto en el 350, sino se está atrasando, está retrocediendo. Y estas dos piezas de aquí, si no recuerdo mal, también proceden de las ofrendas de la pirámide de la luna, y diría que también son estas que también se están metiendo ya un poquito más hacia atrás, ¿no? Es decir, aquí sí que entre Micaonli, Tramimelopa temprano y tardío hay como mayor intensificación en producción escultórica, y luego ya tendríamos una segunda fase que lo que nos encontramos sobre todo es más, por un lado, en Xolalpan temprano y tardío, pero hay en menor cantidad en Xolalpan temprano, y algunas de esas también es lo que decimos, ¿no? Claro, fueron muchas de estas fechas que teníamos aquí, eran fechas que se dieron, que Joaquín Pacheco dieron, sobre todo por cómo aparecen en el contexto, ¿no? Arquitectónicamente, pues asociadas a estructuras Xolalpan tardío. Con lo cual, claro, tenemos la cronología, pero obviamente si nos fijamos, ¿no? Que esas dos del conjunto 1D estaban en Solalpan tardío, y ahora las estamos metiendo, si nos fijamos, en Tramimelolpa temprano, en esa última publicación, ¿no? Es decir, las están cambiando, o sea, las están como moviendo temporalmente, ¿no? Seguramente, bueno, habría que ver, aquí no te puedo dar el dato ahora, pero sí que hay una cierta tendencia pues a situar en lapsos anteriores algunas de esas piezas que habían sido fechadas como muy tardías, ¿no? Muchas gracias, doctora. Y pues Alfonso Tours, muchas gracias también. Le envía agradecimientos por la presentación
Y pues gracias, Alfonso, por también el acompañamiento constante. Viridiana Guzmán, muchas felicidades, doctora. También, Viridiana, las felicitaciones. Y aquí en Zoom, Catalina, como siempre, formidable. Sony y Cata, también le mencionan aquí. Y bueno, pues estaríamos concluyendo. Yo pues también comentaría lo que mencionó al cierre sobre la importancia también de la actualización de la información, de ser más crítico respecto a cómo se afirman ciertos aspectos que pues todavía están en proceso de estudio y que pues hacer una afirmación así pues no abona en la comprensión de lo que se observa y principalmente hablando de lo que vemos en los museos, ¿no? En los museos que regularmente encontramos esculturas y la información que tienen pues deja mucho como que o sea, deja al público pues con ese deseo de decir, bueno, quisiera saber más, por lo menos de los contextos en los que se encuentren, que se entiende que algunas de estas esculturas no hay contexto, pero algunas otras se tiene y valdría la pena pues darse a la tarea de revisar las publicaciones que existen al respecto y de pues actualizar y por qué no incorporar más información a las esculturas que muchas veces se tienen en estos museos que se visitan y pues yo hablo, por ejemplo, los museos de aquí de Teotihuacán que evidentemente la información que tienen respecto a las esculturas, pues podría ser mejor, ¿no? Profundizando en los estudios que se tienen, como el que usted ha realizado. Entonces valdría la pena, incluso como comentaba, hacer esta historiografía de las esculturas que se tienen, pues, para el público, ¿no? Sería interesante y creo que valdría mucho la pena hacerlo. Entonces, pues, estaríamos concluyendo, doctora, no sé, pues, si gusta hacer algún comentario de cierre para, pues, culminar Bueno, yo esta un poco, excelente sesión. sí, agradecer sobre todo a los presentes el interés, ¿no? Porque de hecho la presentación, la función que tiene es eso, es la divulgación, ¿no? De nada nos sirve solo estar en círculos, pues, que comentábamos, ¿no? Al principio, a veces solo académicos, ¿no? Y son muy importantes también esa divulgación para toda la gente, ¿no? Gente bueno, que simplemente pues quiera saber un poco más y pueda llegar a todos los públicos, ¿no? Porque pues congresos siempre hay, ¿no? Y publicaciones científicas también, pero es importante pues que bueno, pues que el que quiera tener un poquito, ¿no? Pues de interés de manera, pues eso, más amena, más sencilla, a veces tampoco hace falta mucha retórica, ¿no? Y simplemente pues facilitar, ¿no? Esos datos y mostrarlos pues tal como son, ¿no? Y como yo los he ido un poco pues recabando a lo largo de los años con todas esas limitaciones, con todas esas problemáticas, pero también, insisto, con mucha ayuda, ¿no? Es decir, yo he tenido gente que me ha apoyado, que me ha ayudado, con quien he podido siempre, ¿no? Contrastar lo que yo pensaba, ¿no? Por ejemplo, Alejandro Sarabia, ¿no? Que también estoy muy agradecida, o Kim, ¿no? Que siempre han sido como esas personas que están ahí, ¿no? Que en un momento determinado dices, a ver, esto puede ser que sea más tardío y te dicen, no puede ser, porque en esta fosa que yo excavé, esto me salió en estos contextos, ¿no? Entonces dices, vale, de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, a veces es un poco agradecer y aprovechar, ¿no? El conocimiento que tienes de esas personas, pues para, también es eso, para revalidar un poco y para ser crítica con lo que tú piensas, con tu idea, igual que yo he sido crítica, ¿no? Con esa tipología, que yo, mi idea ideal era, ojalá encontrar esa tipología que me permitiera asociar en un mundo ideal, ¿no? Esos tipos a unas fases cronológicas, y fue que no. Tenemos piezas ¿no? del estilo este olmecoide, ya lo vemos, ¿no? Distribuidas en un lapso temporal amplio, ¿no? Fue que no. Tenemos piezas estilo mezcala también en lapsos muy diferentes, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Hay que, ya lo decía, ¿no? Linda Manzanilla, pues que Teotihuacán es la anomalía del clásico, también lo es para la escultura. Pues muchas gracias, doctora, y también gracias a las personas que pues estuvieron acompañándonos en esta sesión que tuvimos pues en este horario debido pues a donde se encuentra la doctora Anabel en Barcelona y pues también agradecerle que pues haya dedicado estos minutos a compartir para Teotihuacán en casa y esperando que más adelante podamos seguir conociendo su trabajo, tener la oportunidad de pues volverla a invitar y pues cuando ya estas publicaciones que hoy ha mencionado están en proceso puedan darse a conocer al público porque ya están pues concluidas o ya hay un avance que se puede dar a conocer, pues ojalá también podamos contar con su presencia para seguir aprendiendo sobre el trabajo en las esculturas de Teotihuacán
Y bueno, por lo pronto pues estaríamos concluyendo esta sesión, hacerle la invitación a seguir pendientes de las publicaciones que se comparten, de las últimas sesiones que tenemos programadas para este año, pues ya se nos está yendo el 2024, entonces pues estar, les invitamos a estar ahí atentos a lo que se comparte. Tenemos un par de sesiones más programadas para el cierre de este año y por lo pronto pues culminar con esta espléndida sesión. Creo que todos salimos con mucho aprendizaje sobre hoy lo que nos comparte la doctora Anabel. Y bueno, pues les deseamos una buena tarde. Pues nos vemos pronto. Y doctora, si me permite un par de minutos fuera del aire para ya despedir, Claro. pero por lo pronto a las personas que nos acompañaron, pues que tengan una excelente tarde y pues bueno, nos estamos viendo pronto. Gracias a todos.